una palabra de la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los discípulos, después de la efusión del Espíritu Santo, hablaban y todos los oyentes les entendían. Se supera el problema de comunicación. La mayoría de los problemas humanos son problemas de comunicación. O porque no hablamos bien, o porque no escuchamos bien, o porque solo escuchamos lo que nos conviene escuchar. Y eso que narra el primer testamento de la Torre de Babel se resuelve en Pentecostés. Los hombres no se entendían y enloquecieron. Ahora en Pentecostés los apóstoles hablan y así los oyentes, sean de distintas culturas y lenguas, le entienden a los apóstoles. Ellos comprenden lo que los apóstoles dicen. Más allá de hablar de la glosolalia que se traduce en esto que el libro de los Hechos de los Apóstoles expresa, ellos hablaban y todos comprendían en su lengua natal o propia. Hablemos del único lenguaje, el único lenguaje que hace posible la comprensión universal. Estamos hablando del lenguaje del amor. Y el lenguaje del amor es el lenguaje del Espíritu, que es un lenguaje luminoso. El lenguaje egoísta, marrullero, malicioso, tendencioso, es el lenguaje del ego. Y el ego es oscuro y sombrío y no nos permite una buena comunicación. Por eso, la primera invitación en este día de Pentecostés, hable desde el Espíritu. Que cuando usted habla desde el Espíritu, todos le entienden. Pero si usted habla desde el ego, es decir, si usted habla desde el enojo, no le entiende. Si usted habla desde el resentimiento, no le entiende. Si usted habla desde la envidia, no le entiende. Si usted habla desde la ironía y desde el sarcasmo, no le entiende. ¿Por qué? Porque cuando hablamos desde la ironía y desde el sarcasmo, cuando hablamos desde el dolor o desde el enojo, inmediatamente el otro bloquea su capacidad de comprensión. Usted, si está hablando
monólogo. No se trata de eso. Se trata de hablar para construir unos vínculos, unos puentes razonables y espirituales, afectivos y emocionales. Hermanos, con solo este dato salvamos la fiesta de Pentecostés. Con solo este dato, que todos nos propongamos a hablar desde el Espíritu, es decir, desde el amor, para no bloquear la comunicación y para darle fluidez a nuestros diálogos y a nuestras conversaciones. Está claro, todo el que te aborda desde el lenguaje del amor te conquista y te gana. Y el lenguaje del Espíritu es el lenguaje del amor, es el lenguaje que todos comprendemos. Digamos una palabrita del Salmo. Respondíamos: envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Ayer en el retiro espiritual hacíamos alusión a esto, y también lo quiero compartir con ustedes. Un día como hoy, nosotros le pedimos al Espíritu Santo que renueve la paz de la tierra. Y sí que necesitamos esa renovación en el planeta entero y particularmente en nuestra nación. ¿Qué ha sucedido? Hechos de estos últimos días. Los mineros atrapados en un socavón. Detrás de un miserable salario. Lo que acaba de suceder en Salgar, esa avalancha, que uno inicialmente pudiera pensar que son fuerzas naturales, pero que en realidad detrás de esas fuerzas naturales hay unos actos injustos y egoístas de orden humano. La tala indiscriminada de árboles en la Amazonía. Y un día como hoy le decimos al Espíritu Santo: renueva. Y me parece injusto que le pidamos eso al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios sí quiere renovar la paz de la tierra, pero somos nosotros los que tenemos que apoyar esa renovación. El Espíritu de Dios sí quiere renovar la paz de la tierra, pero somos nosotros los que hemos venido lastimando y destruyendo la paz de la tierra, que es la casa que Dios construyó para la familia humana. Así que decir Espíritu Santo, renueva la paz de la tierra, nos compromete a todos a forjar un entorno nuevo y a cuidar este medio ambiente que ya no es medio, sino un cuadro. Y no es que salgamos a hacer campañas activistas en favor de la ecología. En realidad no se trata simplemente de eso, pero sí se trata que cada uno de nosotros tome conciencia
del planeta donde vive y desde su pequeño aporte deja un nuevo medio ambiente. Cuidemos esta casa, esta que llamamos planeta Tierra. Nos la dieron y es absolutamente hermosa. Y cuando muramos, no la podemos dejar hecha un basurero. Así que, hermanos, cada uno con una conciencia ecológica cuide su jardín. No arroje basura a la calle. Recoja los desechos con cuidado y sépalos separar. Cuidemos esta casa, ya que un día como hoy le pedimos al Espíritu Santo que renueve la faz de la tierra. Una palabrita del tercer texto, la segunda lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, valora inmensamente la diversidad. ¿Por qué? Porque la diversidad es la pedagogía que Dios usa con el universo. Digamos que el acto creador continuo, así llama Gustavo Baena a Dios. Acto creador continuo. Y si queremos usar esas mismas palabras, digamos que el acto creador continuo, Dios, se recrea en la diversidad. Diga, diversidad. En realidad, nosotros que recibimos no un espíritu de miedo, ni un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de coraje y un espíritu de hijos que nos hace clamar: Abba, Padre. Tenemos que ser amigos de la diversidad. ¿Y cómo nos cuesta la diversidad? Con razón el apóstol Pablo dice: somos un solo cuerpo, pero el cuerpo tiene muchos ¿qué? Miembros. Y gracias a que somos un solo cuerpo y el cuerpo tiene muchos miembros, somos capaces de distintas funciones. ¿Ustedes se imaginan que todos se parecieran a Pedro Augusto? La debacle, la hecatombe de la que habla el expresidente. Todos Pedro Augustos, todos Lucía. ¡Qué horror! Todas las señoras como Lucía me enloquecerían en 5 segundos. Todas Marlene. ¡De madre! Todos el Chavo. Hombre, démosle infinitas gracias a Dios, acto creador continuo que se recrea en la diversidad. Denle un aplauso al Espíritu de Dios. Gracias. La diversidad no es una amenaza, la diversidad es una riqueza. Sin embargo, mis amigos, mis hermanos, no nos dejemos amenazar por la diversidad. Y usted dice: vale, pero ¿usted por qué está diciendo que a nosotros nos amenaza la diversidad? Porque nos amenaza. Porque cuando usted vea
en la calle, usted inmediatamente dice, ay, pero mira aquí. No tiene espejo, no tiene mamá. Ay, no, por eso. Es diversa. Es diversa. Y eso es lo que hace hermosa la familia humana. Es diversa. Y cuando su hijo piensa distinto a usted que es su papá o su mamá, usted pega el grito en el cielo. Es diverso. ¿Qué tal que pensar como el papá y la mamá? Afortunadamente es una generación nueva y tienen la oportunidad bellísima de pensar diferente. O cuando un miembro de familia decide cambiar su manera de percibir a Dios yéndose a otro movimiento religioso, usted no está de acuerdo, a usted eso le molesta, es más, es capaz de generarle tristeza y aflicción. Gracias a Dios hay muchas maneras de concebirlo a Él. Todos los caminos llegan al mismo destino, porque Dios es solo uno y la religión es un tema de hombres. Dios no tiene religión. Él es Dios. Espíritu en hebreo es ruach, y ruach es femenino. En griego es neuma, y neuma es neutro. Y en latín es espíritu, y espíritu es masculino. ¿No les parece eso genial? ¿No les parece eso genial que el espíritu se acomoda de una manera hermosa según la cultura y el lenguaje? Se lo voy a repetir. En hebreo es ruach, y ruach es femenino. En griego es neuma, y neuma es neutro. En latín es espíritu, y espíritu es masculino. Así que, hermanos, bendita diversidad, porque en la diversidad sopla el Espíritu de Dios, que es como el viento, que sopla donde quiere y como quiere. No sabemos de dónde viene ni para dónde va. El Espíritu de Dios es envolvente y en la diversidad encuentra su preciosa riqueza. Alabado sea el Señor. Es una persona abierta de corazón y de mente para aceptar, para incluir, para globalizar y para universalizar. Y una última palabra del cuarto texto, el Evangelio. Dice el Evangelio que hemos proclamado, Juan capítulo 15. El Espíritu Santo es consolador y defensa. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo nos lleva a la verdad plena. El Espíritu Santo nos quita una cosa que es perversa en el ser humano. ¿Saben qué es? ¿Qué creen ustedes que es perverso en el ser humano? Y que el Espíritu de Dios lo quita. Empieza por él, el miedo. ¿El qué? El miedo. Donde hay miedo, no hay amor perfecto.
me parece que es de los peores enemigos del ser humano. Y el Espíritu de Dios nos quita el miedo. Porque por miedo, usted y yo no somos capaces de dar el paso que Dios quiere que demos y que Él nos ha capacitado para que demos. Muchos de los que estamos aquí no nos alcanzamos a imaginar de lo que somos capaces. Y yo quiero despertar en usted el valor que le concede el Espíritu Santo a través de esta palabra. Usted no se alcanza a imaginar de lo que es capaz. Y usted no se alcanza a imaginar de lo que es capaz, del potencial que tiene, de la habilidad y de los dones y carismas que el Espíritu le ha regalado. Porque usted le está creyendo más al miedo. Así que cuando Jesús se le aparece, se hace presente en el grupo de los 11, ellos estaban llenos de miedo. Y el Espíritu de Dios, el soplo de Jesús sobre ellos, porque dice el texto que exhaló su aliento sobre ellos. Y fue ese aliento, ese soplo, ese hálito de Jesús el que les cambió el miedo por valor. Y ellos que estaban encerrados porque tenían que correr la misma suerte de Jesús, abrieron la puerta y salieron a predicar el Evangelio. Y gracias a ese soplo, a ese aliento de Jesús que nosotros llamamos Espíritu Santo, hoy nosotros bebemos de la fuente de la salvación, porque el Evangelio salió del cenáculo. La propuesta de Jesús salió del cielo y hoy nosotros podemos contemplar la gloria de Dios a través del Evangelio que nos ha llegado por tantos y tantas misioneros y misioneras que nos han entregado la palabra del Señor. Así que yo te invito en esta mañana de Pentecostés a que abras la puerta, a que sientas el flujo, el aliento, el ruaj, el nefesh, el neuma, el Espíritu de Dios en tu vida, a que hoy te llenes de coraje y de valor, a que des el paso que tienes que dar, a que avances, porque tú fuiste hecho no para cosas mediocres, porque tú fuiste hecho para cosas grandes y ni siquiera te alcanzas a imaginar de lo que puedes lograr en nombre del Señor que te asiste y te lleva de la mano. Di después de mi Espíritu Santo, quítame el miedo y dame el valor que necesito para llegar a donde quiere que yo llegue, Dios. Espíritu Santo, ven. Espíritu de amor, ven. Espíritu del Padre y del Hijo, llévame de mi mano y asísteme con tu gracia. Inúndame de tu presencia y haz que yo conquiste lo que tengo que conquistar y logre lo que tengo que lograr. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todos de pies. Ustedes